estar aquí. Pues hola a todos, yo soy Guille, soy R3 de Derma del Hospital La Paz, de aquí de Madrid, y bueno, vengo a contaros un poco sobre esta especialidad tan genial, ¿no? Antes de nada, pues agradecer al equipo de AMIR y en concreto a Irene que haya contado conmigo para estas jornadas, daros la más mayor enhorabuena por haber llegado hasta aquí, que os habéis pegado un currazo enorme, y sobre todo antes de meterme de lleno con la derma, sumarme a algunos consejos generales que yo creo que son súper importantes y verdaderamente lo que hay que pensar antes de elegir la especialidad, ¿no? En primer lugar, es importante, yo creo, intentar compaginar el tipo de persona que sois y el tipo de vida que os gustaría llevar, no solo dentro del hospital, sino también al margen de ello, con la especialidad que vayáis a escoger, ¿no? Eso es súper importante. El otro consejo es que, aparte de estos días de celebrar todo pues lo que os habéis quitado de encima, pues aprovechéis al máximo, sobre todo con estas charlas también, que a mí me sirvieron mucho, incluso os recomiendo que veáis las de derma de otros años, pues para ir a todas partes, todos los sitios que podáis, preguntar, resolver todas las dudas y demás, ¿no? Y la última cosa, que es verdad que esta es una decisión muy importante para vosotros, ¿no? Que tiene consecuencias a largo plazo, pero que tened en cuenta que quitéis un poquito de presión de encima, ¿no? Porque es una decisión que al final, al margen de que sea muy importante y ahora lo veáis como una cosa enorme, pues no es irreversible, ¿no? Entonces, siempre podemos volver atrás, y cuando uno pues al final elige una cosa, lo prueba y ve que no le gusta, pues no hay ningún problema con volver, ¿no? Entonces, dicho esto, me meto ya con la derma. ¿Qué deciros de la derma? Pues la derma es esa especialidad, ¿no? Como que un poco desconocida, donde en la carrera rotamos con un poco de suerte 2-3 semanas en medio de un caos de consultas de pacientes, gente que viene y va, no nos hemos estudiado aún el temario porque va todo como muy desfasado, y es una especialidad que no nos suena mucho, ¿no? En el MIR se estudia también muy rápido y es verdad que suele gustar, pero es algo que no hemos profundizado. Y cuando me plantearon pues dar esta charla, pues yo ¿cómo lo he enfocado? Pues lo he enfocado con las cosas que creo que toda persona tiene que saber antes de elegir especialidad, y con esas cosas que pues a mí me gustó que me contaran en estas charlas también, ¿no? Entonces, ¿cómo resumiría la derma en una palabra? La derma es una especialidad que yo diría que es una especialidad visual, ¿no? Esa es la palabra. Vemos muchísima patología, una especialidad donde la clínica es espectacular y vemos patología muy diversa, ¿no? Vemos desde enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas, todo tipo de enfermedades tumorales, y vemos sobre todo un volumen de pacientes enorme, un paciente tras de otro, 35, 40 pacientes por día, ¿no? Es una cosa que nunca deja de sorprendernos, y la verdad, la cantidad de imágenes que podemos llegar a ver es enorme. Entonces, entrando un poco en las características que yo creo que son más importantes tener en cuenta de la especialidad, empezaré diciendo que es una especialidad dentro de las que decimos que son médico-quirúrgicas, ¿no? Pero esto, de como en otras, también hay que matizarlo. O sea, derma es una especialidad, como decía Irene, sobre todo médica. Al final, es verdad que hay algunos dermatólogos que son unos cracks y hacen solo cirugía, y hacen auténticas virguerías, ¿no? Pero son los que menos y tal vez no dedican el 100% de su tiempo a ello. Entonces, es una especialidad que yo la orientaría sobre todo como médica. Al final, el trabajo se basa en ver pacientes, diagnosticar, y uno detrás de otro, ¿no? Es una especialidad muy variada, muy dinámica, ¿vale? Nos movemos todo el tiempo y muy resolutiva. Es una especialidad donde los pacientes normalmente vienen con una patología que nosotros conseguimos diagnosticar, si no en la primera visita, en la segunda. Incluso muchos pacientes el tratamiento pues es alta directa, ¿no? En la primera consulta pues ya resolvemos la patología que tiene, aunque otros pues se complican un poquito más. Se fundamenta sobre todo, es una especialidad de consultas, ¿vale? Si no os gustan las consultas, la derma no es una especialidad para vosotros, ¿vale? Porque al margen de que tengamos otras cosas, pues el día a día nuestro es estar en consultas externas, ¿no? Entonces os tiene que gustar la gente, ¿no? Hablar con las personas, pues estar ahí viendo un paciente detrás de otro, todo muy rápido, muy resolutivo. ¿Qué vemos? Pues vemos, como no podía ser de otra manera, todo lo que tenga que ver con la piel, ¿vale? Y con sus anejos, con las uñas, con el pelo, ¿vale? Entonces, no solo son enfermedades primarias de la piel, sino que también muchas veces, y a veces no le damos tanta importancia, pero luego es algo que, por ejemplo, a mí me encanta, es ver las manifestaciones cutáneas de otras enfermedades sistémicas, ¿no? Y es algo que a veces pues nos permite colaborar también con otros servicios y se agradece mucho.
También hay que decir que somos venereólogos, ¿no? La parte olvidada. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual, pues somos los que nos encargamos de tratar estas patologías y de diagnosticarlas. Es algo que, bueno, no a todo el mundo le gusta, pero sí que está muy bien verlo como una oportunidad, porque es verdad que son pacientes que normalmente tienen enfermedades que les da mucha vergüenza contar, que hay mucho estigma y que por eso tal vez son tan prevalentes, ¿no? Y que está en nuestra mano un poco hacer la lucha social y combatir también ¿no? ese tabú, ¿vale? Entonces es una parte de la especialidad también muy bonita. Y luego pues tenemos un poquito menos de quirófano, como decía, y la planta de hospitalización. Es verdad que hay pacientes de derma que se ponen malos e ingresan, pero son los que menos, ¿vale? Lo que vemos sobre todo son interconsultas, ¿vale? También muy interesante. Como decía, pues patología de todo tipo, patología aguda, patología crónica, infecciosa, tumoral, muy diversa, ¿vale? Desde pues el hemangioma, el herpes zóster, la melanoniquia, son cosas que en principio no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Pero como muy diversas y todo el rato pues va cambiando. En cuanto a la cirugía, la última pincelada, pues como veis, pues es verdad que podemos llegar a hacer cirugías un poquito más complejas, ¿no? Con alguna reconstrucción, con colgajos, que realmente sí que pues hay que estudiar mucho y ponerse a hacer algo un poquito más elaborado, pero por lo general lo que hacemos los dermatólogos a nivel quirúrgico es hacer biopsias, ¿no? Con finalidades sobre todo diagnósticas. Y lo que sí que hacemos son muchos procedimientos en consulta, ¿no? Hacemos muchas infiltraciones de corticoides, de toxina botulínica, hacemos crioterapia, entonces una consulta en la que no se está sentado todo el rato, nos vamos moviendo y vamos solucionando cositas. Está también el tema de la dermatoscopia, ¿no? Que ya lleva unos años, hace bastantes años con nosotros y que está evolucionando también mucho y que es todo un mundo, porque es verdad que nos permite hacer un diagnóstico muy preciso viendo desde cerca las lesiones de la piel, con un nivel de detalle que la verdad, antes de coger la especialidad, uno no sabe que se pueden ver tantas cosas con lo que viene siendo básicamente una lupa con luz un poco sofisticada, ¿no? Y es una especialidad que también está viviendo en estos años un avance tecnológico brutal, ¿no? Hay muchas innovaciones, hay mucha inversión y mucho interés por seguir desarrollando técnicas nuevas. Tenemos la dermatoscopia digital, que nos permite hacer mapeos completos de la gente que tiene pues muchos lunares, o riesgo de melanoma, alguna cosa que lo haga un poco más especial. Técnicas no invasivas de diagnóstico, como la microscopía confocal, y nos permite ver con una resolución celular no invasiva a los pacientes, la ecografía cutánea, que también la ecografía pues, ha permitido ver esas lesiones que tal vez son un poco más profundas, sin tener que biopsiar a los pacientes, y terapias un poco más novedosas, ¿no? La terapia fotodinámica, muy interesante también desconocida, la terapia láser, que cada vez más hospitales están incorporando equipos de láser y usamos en muchísimas patologías, y luego tenemos el tema famoso también de la estética y de la tricología más avanzada, ¿no? Con el trasplante capilar y demás. Esto es algo que normalmente no vemos en la residencia, porque son cosas que normalmente pues, no cubre la seguridad social y no está en nuestra cartera de servicios, pero sí que pues es otra cosa de la derma, ¿no? Que tal vez nos pueda dar salidas laborales en el futuro y es muy interesante. En cuanto a las rotaciones en esta especialidad, pues básicamente tenemos las pocas que son fuera de nuestro servicio concentradas al principio, ¿no? Tenemos en la mayoría de los hospitales se rota en medicina interna entre 3 y 6 meses y puede haber alguna rotación de alguna especialidad quirúrgica, por ejemplo, pues cirugía plástica, cirugía general, pediátrica, y una rotación que sí es muy importante para nosotros es anatomía patológica, ¿no? Esto es verdad que cuando antes de coger la especialidad uno dice, uy, pues no me convence mucho, o sí, porque hay algunos que nos ha encantado, ¿no? Pero es algo que luego suele gustar mucho, porque es una rotación muy dirigida a la patología que nosotros vemos, ¿no? Vamos a rotar exclusivamente en piel, entonces vamos a ver desde el otro lado todo lo que estamos viendo en el día a día en la clínica, ¿vale? Luego hay algunos centros que rotamos en centros de ITS especializados, también muy interesante, y ya cuando terminamos esto nos metemos de lleno en las consultas, ¿no? Hay consultas de derma general y luego hay lo que llamamos las consultas monográficas, que son específicas de un tema, pues psoriasis, enfermedades autoinmunes, oncología, de ITS, etcétera, ¿no? Y como decía, pues también tenemos rotaciones de planta y rotaciones de quirófano que según el hospital pues se estructuran de una u otra manera. También tenemos rotaciones externas, es una especialidad que suele ser bastante prestada a que no haya ningún problema en completar lo que puede faltarle a nuestro hospital en algún otro centro, ¿no? Nos suelen poner pegas en este sentido, y luego comentar también el aspecto de las guardias, que yo creo que es muy importante, porque en las guardias se ven un tipo de patología que tal vez vemos menos en la consulta por ser patología más aguda, ¿no? Normalmente no es una patología con riesgo vital, algunas sí, pero por lo general no,
pero sí que son enfermedades diferentes. Y las guardias de dermatología, pues la verdad es que comparando con el resto de especialidades, pues francamente son guardias que normalmente son buenas, ¿no? Por la tarde vemos muchos pacientes, pero por la noche pues suelen ser guardias más tranquilas. Tenemos diferentes tipos de guardia, que esto sí que es importante aclararlo antes de escoger un hospital. Hay hospitales que tienen guardias de 24 horas propiamente dichas, de quedarse a dormir, y luego hay otros pues que la mayoría lo que suelen tener son guardias de tarde, ¿no? Esas guardias es simplemente como una prolongación de la jornada. Y luego hay otros hospitales que no tienen guardias específicas de dermatología y puedes hacer guardias un poco de algún servicio quirúrgico o guardias de urgencia, ¿vale? Y los menos pues son los que hay algunos que no tienen guardias, pero son muy poquitos hospitales. Entonces, en cuanto a puntos positivos de la especialidad, yo destacaría sobre todo esa capacidad de que te sorprenda cada día, ¿no? Es una especialidad que nunca nos va a cansar porque todo el día son cosas diferentes. Al final, pues estamos todo el día viendo algo que no habíamos visto el día anterior, ¿no? Es muy versátil, tiene muchas áreas de su especialización y si no nos gusta algo, no hay ningún problema con escoger alguna otra cosa que nos guste, porque no todos los dermatólogos ven todo y no es necesario saber, bueno, cuanto más sepas mejor, ¿no? Pero no es necesario estar a lo último de todas las áreas de la dermatología, porque hay de sobra para todos. Es una especialidad con una dimensión humana muy importante, porque sobre todo son patologías también que tienen un impacto social en cómo las personas que las padecen estas enfermedades pues se relacionan con otras personas, ¿no? Entonces nos tiene que gustar hablar con la gente. Como digo, pues también es una especialidad que pues tiene muy buenas salidas profesionales en la pública y sobre todo también en la privada. Hay muchísima oferta para cuando uno acaba la residencia y por lo general yo creo que es un punto importante y cualquiera que lo niegue yo creo que os está mintiendo, pues es tener en cuenta el compatibilizar el trabajo que hayáis escogido con la vida que luego queréis llevar pues fuera del hospital, ¿no? Entonces en ese sentido es una especialidad que permite mucho pues conciliar esos dos aspectos de vuestra vida. Como bueno, es una especialidad también que se presta mucho, ¿no? Hay un montón de eventos, pues charlas, simposios, congresos, ¿no? Ahora con el COVID pues se paró un poquito, pero antes incluso pues 2 por semana sin exagerar puede haber pues mucha actividad formativa, entonces eso es de agradecer, hay mucha industria también y por lo general es una especialidad donde pues normalmente en casi todos los hospitales donde pues hemos podido hablar con compañeros y demás, pues el ambiente de trabajo pues es excepcional, ¿vale? Como puntos negativos, pues me pidieron que los contara, yo los he tenido que buscar, entonces creo que los hay, ¿no? Como en todo, pero son muy relativos, la verdad. Entonces, según se mire, en primer lugar es una especialidad, como decíamos, que no sabemos nada cuando la cogemos, ¿no? Entonces, es chocarte de lleno con la ignorancia cuando empiezas y pues tampoco a veces al principio agobia arrancar porque hay que estudiar mucho, ¿no? Es una especialidad es un escenario donde pues a veces las guías clínicas pues aplican un poco menos o hay cosas donde no hay mucha evidencia científica, entonces hay que acostumbrarse en esta especialidad a tener un poquito de arte o estilo propio, que bueno, para los que somos un poco TOC a veces cuesta un poco, pero es verdad que luego le coges el gusto y es una creatividad que es muy importante el día a día, ¿no? Tenemos un ejemplo con la formulación magistral, que somos de los pocos que lo tenemos y es una cosa muy particular, la verdad. Luego el tema del prestigio, esto es relativo según cómo sea cada uno, ¿no? Dermatología es una especialidad que por lo general cuando echas una mano a alguien o solucionas algún problema, pues la gente le suele gustar mucho y está muy agradecida, pero hay que decir que es una especialidad que por lo general ni compañeros ni por supuesto la población general tienen mucha idea de muy bien a qué nos dedicamos, ¿no? Básicamente pues aquello que se dice, ¿no? Que nos dedicamos a ver granos y a ponerle corticoides a todo, cosa que digo que tampoco es una exageración tan grande, pero es verdad que no es lo único que hacemos, ni mucho menos, y por otra parte debo decir que lo hacemos muy bien. También es una especialidad que, bueno, es la especialidad de las consultas de pasillo, ¿no? Vais a tener el móvil inundado de fotos de amigos, de familiares, personal de la casa que os van a abordar literalmente en las circunstancias más inesperadas, ¿no? En cualquier sitio, en la playa, en el ascensor, donde sea, ¿vale? Y lo único que tal vez no le encuentro yo eso sí que es así, es que esta especialidad, pues en los últimos años la verdad es que es muy cara en términos MIR, ¿no? Entonces, pues la verdad si vemos el ranking de cómo se cogieron las plazas en el último año, pues da bastante miedo, la verdad. Entonces, bueno, sería tal vez lo único malo que yo destacaría en este sentido. Tampoco hace falta tener 2 cifras para coger la especialidad, pero sí que el número pues se queda pues bastante altito. Entonces, ¿qué me plantearía yo para elegir esta especialidad? Pues precisamente por eso yo creo que si os planteáis hacer derma y es algo que os guste, elegid derma donde sea, ¿vale? Porque además, por lo que yo al menos lo que conozco de otros hospitales de toda España es que hay muy buen ambiente en todos los sitios y los hospitales de derma ahora mismo, todos los servicios son muy punteros y vais a salir bien formados en cualquier sitio. Creo que es fundamental
que os mováis ahora, aprovechad y vayáis preguntando en todos los sitios cómo es el ambiente de Resis, cómo es el ambiente con los adjuntos, que por lo general ya os digo es bueno, pero tenéis que ser vosotros, ¿no? El feeling que os dé cada sitio, ¿vale? Elegiría hospital grande antes que hospital pequeño, pero considero que a lo mejor es una especialidad donde esto no es tan importante como en otras, ¿vale? Siempre pues el volumen de pacientes os va a dar más experiencia, pero en cualquier sitio vais a salir bien formados. Importante ya, según más vuestras preferencias, el preguntar cómo de quirúrgico es el hospital, ¿vale? Porque algunos son más, otros son menos, y pues tener en cuenta el horario laboral, ya sabéis que hay comunidades autónomas donde hay jornada partida, y el tema de las guardias, que varía mucho entre unos hospitales y el otro, ¿vale? Preguntad también si las guardias se libran, ¿vale? Y yo ya como nota personal, pues si podéis elegir y escogéis algún sitio donde tengáis uno o más coRs, pues eso la verdad es que se agradece mucho. Este es mi coR José, que bueno, es un crack y a mí pues me ha cambiado totalmente la perspectiva de la residencia. Y en cuanto a otras especialidades que me pidieron que contara un poco de dudas a la hora de elegir especialidad con otras que había pensado, yo la verdad es que soy muy mal ejemplo porque dudé con otras especialidades que no tienen nada que ver con la dermatología, pero que a mí me gustaban, ¿no? Yo dudé con hemato, dudé con rayos, dudé con pedia, o sea, la verdad es que no soy un buen ejemplo de eso, ¿no? Pero es verdad que lo que suele dudar la gente con derma tal vez la que más es cirugía plástica. Entonces ahí yo sí que, si vosotros sois unas personas que realmente tenéis una visión quirúrgica, ¿no? Que lo vuestro es el quirófano y estar ahí muchas horas operando y tal, vuestra especialidad tal vez es más plástica que derma, aunque en derma hay cirugía y también muy chula, ¿vale? Y nada, en principio eso sería todo. Si tenéis alguna pregunta, yo estoy con imágenes de mi servicio, que es genial. Y nada, muchas gracias de nuevo y mucha suerte a todos.